Contexto económico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Daniel González, economista. Daniel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días a Marcela, los radioescuchas de Contextos. El día de hoy traemos la encuesta sobre las expectativas que presentan los especialistas en economía del sector privado para el Banco de México, que lo presentan cada fin de mes. En este caso traemos el que se presenta para el 30 de junio y se publica el 1 de julio, prácticamente la semana pasada. En este informe se presentan los resultados al mes de junio sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, y en donde básicamente se trabaja con 34 grupos de analistas y consultores de economía del sector privado nacional y extranjero. Y en este informe, en este último informe precisamente, nos está hablando, antes de ver el incremento en las tasas de interés, la inflación la están ubicando del 3.12% en mayo al 3.21%, es decir, trae una variación de 0.10%, pero ya son efectos relevantes en el comportamiento inflacionario, puesto que en meses anteriores no había avanzado más de 0.03, 0.02 puntos, ¿verdad? También en este informe, lo que nosotros pudimos encontrar a la hora de estarlo checando, tiene que ver con el tema del crecimiento económico del Producto Interno Bruto en las expectativas para México, Juan. Y mientras que el PIB se consideraba en la encuesta de mayo en el 2.5%, ahora ya lo ubican los especialistas de Banco de México en el 2.4%. Y en su variación para el tema del 2017, ya están hablando de un 2.7%, pues muy por debajo del 4% que se planteaba en enero de este año. Un tema muy importante es que la mayoría de los especialistas ya están hablando de un crecimiento del Producto Interno Bruto entre el rango del 1.5 y el 2.4%, es más del 50% de los encuestados, y esta situación es muy importante puesto que en el mes de abril y mayo estas consideraciones no se habían presentado. Básicamente esta encuesta que presenta el Banco de México con especialistas, que es la idea de traer aquí a Contextos a GREM, es que están visualizando los principales analistas económicos en el país sobre el comportamiento de la economía en los próximos meses, y bueno, sin duda parece que se presenta ya una postura un poquito más negativa en términos del comportamiento de la economía mexicana al cierre del 2016, pero también en su comportamiento para 2017. Entre otras de las informaciones que estamos viendo dentro de esta encuesta, tiene que ver con las expectativas del tipo de cambio, y otro dato muy importante es que en la encuesta en el mes de mayo, los especialistas hablaban que cerraría el tipo de cambio entre los 17.80 pesos por dólar y los 17.94 pesos por dólar. Hoy la encuesta nos habla de que podría alcanzar el cierre en los 18.31, y para los siguientes años ya lo están ubicando por arriba de los 18 pesos por dólar. Esta parte de las encuestas no se habían presentado anteriormente. Y otro tema que es fundamental y que no se presenta en esta encuesta, Juan, tiene que ver con el tema de las expectativas de generación de empleo por parte de la FED, por parte de Estados Unidos. Y lo que pudimos encontrar es que para mayo la Reserva Federal habla de que se generaron 38,000 empleos en Estados Unidos, muy por debajo de los 200,000 empleos que en promedio habían generado en los últimos meses. Esta situación pues nos habla de que ya hay un impacto en la economía norteamericana y que definitivamente es algo que afectará el comportamiento de la economía mexicana. Todos estos análisis que estamos hablando de los especialistas del Banco de México no se habían presentado con la consideración de los 38,000 empleos generados en la economía norteamericana, que está muy por debajo de lo que habían generado en los últimos meses. También la encuesta que genera el Banco de México nos habla de un cambio en el comportamiento de las expectativas de los especialistas, puesto que en junio del año pasado la mayoría de los especialistas hablaban que los problemas de la inseguridad era lo que más afectaba a la economía. Hoy hablan de la debilidad del mercado externo y el tema de la economía mundial,
Y el segundo factor que están considerando tiene que ver con la inestabilidad financiera y las plataformas de producción petrolera, cuando hace un año hablaban, como ya te digo, de la inseguridad pública, del tema del petróleo, pero también se estaba hablando del tema de las políticas fiscales que se estaban instrumentando. A un año de estas encuestas, tomando la consideración, vemos cómo el escenario prácticamente para los especialistas se ha modificado por completo, y lo que estamos viendo es una percepción del entorno económico mucho más negativo de lo que se había presentado en el último año por parte de estos especialistas. Bien, sobre este mismo tema precisamente se comunica Beatriz Solís y dice lo siguiente: escuché al señor Fonserrada hablar sobre las repercusiones del incremento en las tarifas eléctricas y en las tasas de interés. Sin embargo, él se refirió a la alta industria y a las finanzas del país. Yo quisiera que Daniel González me pudiera explicar a mí como ama de casa y a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes de qué manera nos va a afectar. Bueno, estas expectativas que presenta el Banco de México se hicieron antes del informe del incremento de la tasa de interés del 0.50%. Seguramente este impacto lo vamos a ver hacia finales de este mes en estas encuestas, con una visión un poquito más negativa, y yo creo que incluso con una visión de crecimiento cercana ya al 2% y no al 2.5% como en otros meses lo habían estado considerando. Ahora, ¿cómo afecta al ama de casa, al ciudadano común, esta variación en la tasa de interés? Bueno, que se encarecen las hipotecas, como ya lo habíamos manejado en otro momento. Se encarece el costo del interés variable de comprar un vehículo, el tema de la tarjeta de crédito, y entonces esto de alguna manera vuelve un poquito más lenta la actividad económica en el país. Se genera menos gasto, las empresas suelen generar menos empleos, y esto es la manera en cómo impacta al ciudadano común. La reducción del crecimiento en la economía mexicana es donde impacta en el tema del consumo, en el tema de la producción, en el tema de la generación de empleos y en el costo de los productos financieros para el ciudadano. Claro. Comparto contigo, Daniel, este artículo, y contigo y con el auditorio, este artículo de Alfonso Zárate en el Universal que titula ¿Qué hacer para crecer?, y que tiene mucho que ver con el tema que nos compartiste esta mañana. México necesita crecer de manera vigorosa, sana y sostenida. El crecimiento económico es una condición de justicia en un país con enormes disparidades entre regiones y grupos sociales, pero también es una condición para la gobernabilidad. No hay duda de que muchos desarreglos en nuestra vida colectiva se explican por la incapacidad de nuestra economía de ofrecerle empleos dignos a millones de jóvenes. El estancamiento que ha permanecido por más de 30 años, en los que el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido de apenas 2.3%, es absolutamente insuficiente para responder al reclamo que representan más de 900,000 jóvenes que cada año se incorporan a la población económicamente activa. El pobre desempeño de nuestra economía ha llevado a más de una generación de jóvenes a la desesperanza o a tomar caminos torcidos. ¿Qué hacer para crecer?, se pregunta Alfonso Zárate Flores, quien es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario. En 2009 el Senado de la República organizó un foro bajo esa misma pregunta. Sin tanto oropel, uno de los organismos empresariales más importantes del país, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que agrupa 47 presidentes de empresas que generan más de 500,000 empleos directos en México y 1,500,000 indirectos, trabaja un proyecto con visión de futuro, pero sobre todo con impactos concretos y inmediatos. Y bueno, ¿cuál es el planteamiento que hace y la premisa por la que hace referencia, y es de donde me gustaría conocer tu punto de vista, Daniel? Dice: nuestro país cuenta con profesionales y técnicos de gran calidad. Sin embargo, una mano de obra altamente calificada convive con otra deficiente, sin capacitación ni cultura laboral, en la
que impera la lógica del ahí se va, es necesario avanzar en la vinculación del sistema educativo con el sector productivo. De igual forma, frente a quienes sostienen que el que no tranza no avanza, hay que promover una cultura de la legalidad y fortalecer el precario Estado de Derecho. Todo esto exige la convergencia de los sectores público, académico y privado, y concluye con lo siguiente: en un momento en que asignaturas pendientes en la agenda nacional y diversos factores externos como la desaceleración de las grandes economías mundiales, la incertidumbre global, la caída en el precio del petróleo, el Brexit, etcétera, reducen las expectativas de crecimiento, la participación de pequeñas y medianas industrias en las cadenas de valor de las empresas globales pueden tener vigorosos impactos en el objetivo de construir una sociedad más innovadora y productiva, una sociedad más próspera y justa. Es lo que dice Alfonso Zárate. Parecería utópica esta propuesta que realiza Alfonso Zárate en qué hacer para crecer, ¿o tú la ves viable, Daniel? Yo la veo viable, Juan, y yo le agregaría un tema que hemos compartido con los radioescuchas, pues desde que nos dieron la oportunidad en el noticiero de contextos, que tiene que ver con el tema de reactivar el mercado interno. Mientras no se dinamice el mercado interno, por más reformas estructurales que tenga el país, por más visión de futuro, por más apertura económica que se tenga, pues difícilmente vamos a lograr estos objetivos de un crecimiento mucho más igual. ¿Por qué la economía mexicana básicamente se ve como estancada? Pues porque tenemos 10 años creciendo a un promedio del 2% respecto al PIB, pero es básicamente la misma tasa de crecimiento de la población. Entonces, si la población crece en la misma dimensión que la riqueza generada en un país, pues difícilmente se van a ver mejorías sustanciales en las condiciones de vida para la población mexicana, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con el tema de cómo se ejerce el gasto por parte del gobierno, que es un instrumento fundamental para la actividad económica en un país, y mientras se siga utilizando la gran mayoría de los recursos que pagamos los mexicanos vía impuestos, a través del gasto corriente, difícilmente vamos a ver fructificada la mayor competitividad, la mejoría en la infraestructura y en la generación de empleos que este país necesita. Tienes mucha razón, Daniel, y esto mismo es lo que también comentaba más temprano el doctor Luis Fonserrada Pascal, el director del Centro de Estudios Económicos, en su participación aquí en Contextos, pero también lo dijo durante su ponencia Estabilidad Macroeconómica, Riesgos Previsibles, que sustentó el día de ayer. Y lo que dijo es que no basta con hacer recortes al presupuesto, sino que deben revisarse los programas oficiales para que los recursos se apliquen de manera eficiente. Fonserrada aseguró que para el próximo año se requiere una reducción al gasto de 248,000 millones de pesos, aun cuando la Secretaría de Hacienda propone que solo sea de 40,000 millones de pesos. Consideró que hay muchas instancias en las que se puede recortar, como por ejemplo Capufe, Lotería Nacional, y algunos programas de Sede Sol que más que sociales son programas electorales. Subrayó que la inversión pública se colocó en 3% del PIB en el primer trimestre de 2016, el indicador más bajo desde 1939, lo que ya había dicho aquí ante estos micrófonos. Entonces ahí está la clave, ¿no? Daniel, el hecho de que el gobierno federal deje de despilfarrar y le dé un destino eficiente a los recursos. Y si me lo permites, Juan, y en sí. Un comentario completamente de índole personal, creo que esto tiene que ver con base en una transformación en la educación de este país, en una verdadera reforma educativa que no sea exclusivamente una reforma laboral. Creo que ahí es donde se puede transformar este país de manera significativa. Excelente, como siempre, Daniel, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias, Daniel González, economista.